Karim Benzema y Eden Hazard. Bueno, es muy extenso lo que pienso sobre el partido del Real Madrid en general. Hazard, regular tirando a mal. Asensio, bien, tirando a que está mejorando. Necesita mejorar, como en el colegio, pero progresa adecuadamente. Y Karim Benzema, pues regular tirando a mal también. O sea, aparece en la segunda parte un poquito, pero mal. El problema del Real Madrid es el sistema de juego que tiene implantado y que Zidane no parece encontrar una solución. Yo tengo a Zidane en el altar, con lo cual no le voy a hacer críticas fuertes. Pero sí que es cierto. Además, yo he puesto en la miniatura que ahora mismo para este directo Zidane tenemos que hablar con una foto de él, que le hice yo hace tiempo. Zidane tenemos que hablar porque tenemos que hablar, o que obviamente no nos va a escuchar, y aunque nos escuchase no nos haría ni puto caso, pero sí que por lo menos decirlo así al mundo, que tiene que cambiar este sistema de juego, porque él es un entrenador que le gustaba tirar hacia adelante, crear jugadas, crear magia, y su equipo se basa en centrar balones al área que no llevan a nada. Que no llevan a nada y todos los espectadores lo estamos viendo, lo está viendo todo el mundo menos él. Que no se puede centrar el juego en centrar balones al área y esperar a que Benzema te marque de cabeza o que haya un rebote, lo que sea. Yo creo que el Real Madrid, Zidane, tiene que implantar un sistema que se filtren pases, que se haya desmarques o, no sé, encontrar Sobre soluciones todo que no... los centros de la derecha, siempre buscando Lucas Vázquez, siempre desde la derecha. Efectivamente, Todos que Lucas los, Vázquez luego todos los, hablaremos, sí. todos los contrincantes, todos otros equipos ya lo tienen esto súper estudiado, entonces Efectivamente. tienen que inventar otra cosa Claro, nueva. solo una cosa más. Es Sí, que sí, antes estaba Cristiano, que tú tirabas un melón allí al área y Cristiano pues, con el melón te marcaba un gol. Pero es que ahora no está Cristiano. Entonces ya lo de los balones al área, ya a esperar a que Dios reparta suerte, pues es que antes estaba Dios repartía suerte porque estaba Cristiano y él tenía todas las papeletas. Pero es que ya Así no es. está Cristiano. Entonces hay que cambiar de sistema, hay que buscar otra cosa que no sea balones al área. Y es desesperante ver un partido del Real Madrid, ya no solo el de ayer, sino sobre todo los primeros 45 minutos, sino 3 o 4 partidos anteriores que no generan ocasiones de gol. O sea que al final los goles son pues casi de churro, una jugada aislada que vamos. Asensio menos mal, que ayer lo intentó un par de veces o tres y oye, pegó un par de zambombazos buenos, que es lo que queremos ver de él, ¿no? es Pero desesperante que Lucas Vázquez se hace el héroe de Real Madrid cuando tenemos Eden Hazard, Karim Benzema, hasta Marco Asensio, que son mucho mejores delanteros y con el apoyo de Luka Modric, pues pueden crear juego. Es que parece que perdona, parece que Lucas Vázquez ahora tiene que estar a todas partes, en eso defensa, es, sí, sí, en sí. Sí, medio, sí, en el sí, sí, sí. ataque y quitar el trabajo como ayer lo hizo con Casemiro, que le quitó el trabajo que Casemiro cubría el chico de Athletic Bilbao y le hizo un penalti totalmente innecesario y nadie entendió por qué hace estas Totalmente, cosas. total. Sí, Yo, antes de que te dar paso a Miguel, déjame que ya me desahogue tranquilo. sí, 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 sí. Sí, Es tu momento, es tu momento. Lucas Vázquez, yo le respeto, que es un madridista puro y el chico se esfuerza y pone todo a la carne en el asador, eso me parece estupendo. Pero hay que saber quién es, ¿no? Y no puede jugar de defensa, de carrilero, de delantero y basar todo nuestro juego en Lucas Vázquez. O sea, el Real Madrid no puede basar su juego en Lucas Vázquez. Y es que es así de simple. Luego, el penalti que comete es de niño pequeño, porque salta mal. Ya no es que sea bajito, es que aparte mide mal, queda en ridículo en el salto y como para compensar, hace una falta absurda porque el jugador del Athletic Bilbao tenía tiro, pero no tenía un tiro cómodo. No tenía un tiro tan cómodo como luego es un penalti. Con lo cual es un penalti que podía haber evitado. Esas cosas se entrenan. Un jugador profesional tiene que procesar todas esas posibilidades en décimas de segundo. Y él, cuando está haciendo el penalti, sabe perfectamente que Casemiro estaba al lado, Courtois tenía prácticamente cubierta toda la portería y hace un penalti innecesario. Con lo cual, Lucas Vázquez ayer, él solito, manda al Real Madrid a casita en esta Supercopa. Con lo cual, mal por él, luego mal por Zidane a la hora de los cambios. Y por eso Zidane tenemos que hablar, tienes que cambiar, tienes que imponer tu juego, el que hacías como jugador, a tu equipo de fútbol actual.
Y bueno, ya doy paso a Miguel. Lo mismo era el error que hizo Lucas Vázquez la primera parte con la entrada de Raúl García, que Raúl ya lo estaba pasando, lo fintó y además Varane tampoco estuvo bien ahí en esta jugada. Así que hay que pensar en estas cosas, en estas decisiones. La verdad que todo es muy rápido, pero si tienes un luchador como Raúl García y sabes años y años, más de 10 años está en lo mismo jugando, cuando estaba con Atlético Madrid y ahora con Atlético Bilbao, que siempre está jugando con muchas ganas contra Real Madrid, y cuando ha sido expulsado en el anterior partido hace 3-4 semanas, pues tienes que darle especial respeto, tomar buenas decisiones y no equivocarte de esta manera y varias veces en el partido. Además, Lucas Vázquez luego se buscó y la expulsión con una tarjeta, con casi le dan segunda, así que hay que pensar un poco en todo el equipo. Y ahora, déjale a Miguel. Que... Puedo. Yo esperaba que desahogarais, pero no pensaba que ibas a desahogar con tanta fluidez. Así es. Efectivamente, cuando pronosticábamos este partido, esta semifinal, ¿de acuerdo? Yo hablaba de mi visión de lo que podía ser la aportación de Marcelino, ¿de acuerdo? Y me quedaba un poco, digamos, en blanco, como un poco pobre de la esta, porque podría haber recurrido al recurso fácil clásico de Marcelino puede imprimir la garra a los leones, pero ya sabéis que no soy muy de los clásicos, no soy ni de la garra de los leones, ni del señorío del Real Madrid, ni del ADN Barça, ni por encima de eso soy de sistemas, de planteamientos de juego, ¿de acuerdo? De estilos de juego, de intenciones de juego y sobre todo de valentía en el juego. Y ahí es a lo que voy. Marcelino imprimió un estilo de juego independientemente de cómo se fuera dando el partido. Marcelino, y lo dijo en rueda de prensa, independientemente de cómo vaya el juego, lo importante es que la idea permanezca. Y la idea de Marcelino fue valiente. Es una idea de presión alta, de todos muy juntos, de despliegue por las bandas, de juego que a los que nos gusta el fútbol de siempre, de toda la vida, otra vez llámame clásico, pues nos parece un fútbol ideal, ¿de acuerdo? Y es un fútbol que vemos todos que Marcelino, equipo que coge desde el minuto 1, funcionando con su idea futbolística, y desde luego le salió un partidazo que, por otro lado, contra un equipo que juega a ver qué pasa, que juega a la casualidad, pero ¿y si no pasa? ¿Y si no hay casualidad? ¿Y si se cometen errores? Que ya, por cierto, pues como diría un castizo, se lo pusieron a huevo, ¿de acuerdo? Mira tú por dónde fue Luquitas Vázquez, Luquitas Vázquez, ¿de acuerdo? Que era de los poquitos que estaban aportando algo al Real Madrid en las últimas jornadas, y mira tú por dónde tuvo que ser él. También el que tiene boca, como dicen en mi pueblo, se equivoca. Como bien dice Daniel, es que tienes que jugar en defensa, en ataque, si tienes que hacer de uno, de otro, si tienes que hacer incluso no me sale ahora el nombre. De Carvajal, gracias, Dan. Sabías que iba por ahí, ¿verdad? Si tienes que hacer de Carvajal, que era el gran ausente, pienso, de la noche de ayer, si tienes que hacer de tanto al final, en algo tienes que fallar. Y mira tú por dónde fue el error. Él acabó hundido, acabó destrozado, porque eres realmente, vuelvo a repetir, de los que no se pueden permitir fallar. De los que no han fallado, de los que han estado siempre ahí, se han echado el equipo a las costillas, ¿de acuerdo? Y lo siento muchísimo por él, pero fue decisivo. Solo quiero decir una cosa. El primer error del pase, yo lo comprendo perfectamente, es humano, tú te puedes equivocar en un pase, el equipo contrario está listo, te ve la intención del pase, te la roba, se la mete a Raúl García y te mete gol. Vale, es un error, punto, lo cometen todos los defensas a la hora de la sacada de balón. El segundo error de penalti no se le perdona. Es un error flagrante de niño pequeño que por una rabieta que se queda descolgado en el salto quiere como recompensar su error, pero el error lo convierte mucho más grave con el penalti, con lo cual además ahora está muy de moda, hay muchos memes por ahí hablando de que ha rechazado la primera oferta que le ha hecho el Real Madrid, y pues si ya había dudas de su renovación, y encima queremos saber si tiene una segunda oferta. Se estaba poniendo gallito, en plan, yo voy a cobrar aquí lo mismo que... Sí, como presionando, ¿verdad? Sí, que aquí estoy yo todos los partidos. Mira tú por dónde también, qué fatalidad que estuviera un tal
Raúl García por ahí, ¿no? Al acecho de esa puya que si hubiera alguien más indicado que él, nadie. Y más con esa deuda que tenía desde Valdebebas, de acuerdo, con ese suicidio también que tuvo ante el Barcelona, de acuerdo, que se borró del partido. Ese tío pasa por Castellana y le salen granos, ¿eh? Pasa por como Chapina y le salen sarpullidos en la piel a Raúl García. Mira tú por dónde se pudo desquitar de toda esa de todo ese débito que tenía con Atlético de Bilbao. Por ese lado, pues no te voy a decir que me alegro por él, pero casi, porque es antimadridista, claro. Nos quedan 5 minutos, quiero decir algunas cosas.